sabía qué hacer. La justicia que buscaba el charro negro era el cobro de un pacto. La justicia que Marcos buscaba era otra, la de los vivos. El silencio era sepulcral sobre ese camino de tierra y piedra. No era para menos. Ese sitio conectaba a San Esteban con una parte oscura de la sierra donde nadie se acercaba a gusto. Allí, se decía, había que temerles más a los muertos que a los vivos. Solo se escuchaba el ruido seco de las botas de Marcos, el que llamaban el justiciero. Marcos no era de por allí. Había llegado hace unos meses y lo que cargaba consigo era una verdad que nadie podía saber, pues él era un hombre lobo. Por eso no se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar y por eso solo andaba cuando el sol se había ido. Llevaba ropa humilde, limpia, y aunque tendría unos cientos de años, su rostro era duro, pero jovial. El hombre no tenía muchos motivos para sonreír. Los ojos, color ámbar, eran lo que más te hacía dudar de él. Y en esa madrugada, caminaba por esa brecha porque era su sitio seguro. De golpe, el silencio reventó con un grito. Era un grito de hombre, destrozado por el terror. Marcos se detuvo en seco. Tenía que respirar lento y controlado. Era lo que hacía para mantener a la bestia a raya. Pasó la mano en el machete por costumbre, aunque sabía que si el peligro era grande, lo que usaría era otra cosa. Unos segundos después, un hombre salió corriendo de la oscuridad, tropezando como borracho. Era Gavino. Venía bien vestido, pero ahora sudado y desarreglado. «Ayuda. Por favor, que alguien me ayude. Él viene por mí», gritó, la voz totalmente rota. Marcos esperó. Gavino llegó y se tiró al suelo, agarrándose desesperado a sus piernas. «¿Qué pasa? ¿Quién viene por ti?», preguntó Marcos, sin levantar la voz. Gavino levantó la cara, llena de tierra, y solo la poca luz que había lo dejó ver. «Es él. Viene por mí», chilló Gavino, apuntando atrás. «Me quiere llevar. Un bastardo del demonio». Marcos lo obligó a mirarlo a los ojos, sin brusquedad, pero con firmeza. «Cálmate, hombre. Explícate bien». Gavino tomó aire con mucha dificultad. Estaba aferrado a la idea de que Marcos lo iba a proteger. Un extraño en la noche. «Yo he tenido suerte en la vida, ¿sabe? Y la gente es envidiosa. Un rival machizado me ha mandado lo peor que existe, a lo que nombran los viejos. Un demonio ancestral que dicen que viene del infierno. Y ahora viene por mi cuerpo. Quieren mi alma y yo solo quiero vivir en paz». Y justo cuando Gavino terminó de suplicar, todo cambió de golpe. El aire se puso helado, un frío que te calaba los huesos. La respiración de Marcos se veía como si estuviera echando humo por la boca. Sin que hubiera llovido, una niebla rara empezó a levantarse del suelo, cubriendo todo. El frío era tan intenso que Gavino ya no solo temblaba de miedo, sino
también de las bajas temperaturas. Es él. Ya lo huelo. Es el olor a azufre, susurró Gavino, haciéndose una bola detrás de Marcos. Luego vino el ruido, un relincho que sonó a trueno. No era un caballo de campo, era el sonido de un animal forjado en la noche. Allí estaba, la presencia del charro negro, el jinete fantasma, que había llegado a pasar la factura de Gavino. El jinete fue saliendo despacio de la niebla. El caballo era negro como el carbón, más oscuro que la noche. El hombre iba vestido de charro, impecable, elegante, con adornos de plata que brillaban muy fríos. Y aunque el sombrero ancho le cubría la cara, se le alcanzaba a ver la sonrisa, unos dientes blancos y perfectos, pero una sonrisa que te daba el certificado de tu condena. El charro negro no dijo nada, solo levantó una mano y señaló a Gavino. Una orden seca, sin lugar a duda. Marcos se puso en medio. No dudó. Si quieres a este hombre, tendrás que pasar por encima de mí, dijo Marcos, con esa voz baja, imposible de ignorar. El charro negro le dio un poco la cabeza, como si estuviera viendo un estorbo. La sonrisa se le hizo más grande. No te metas donde no te llaman, mortal. Esta alma ya tiene dueño. No pierdas la tuya por un cobarde. La voz del jinete era grave, como si viniera de muy abajo. Mira, soy el justiciero de esta tierra, y a nadie se le toca si no es culpable de verdad, respondió Marcos. El charro negro soltó una carcajada seca, que hizo a Gavino chillar por lo bajo. ¿Justicia? ¡Qué tontería! La única justicia que vale es la que se cobra. Quítate. El jinete hizo avanzar el caballo. Marcos sabía que un pedazo de acero no serviría contra ese espectro. Dejó caer el machete. Solo tenía una opción: soltar al animal que cargaba dentro. En ese momento, Marcos dejó de respirar normal. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras la furia lo invadía en cada parte de su cuerpo. La transformación no fue lenta, fue una explosión. Los huesos de su cara se movieron con un sonido seco, audible. Sus manos se curvaron. Las uñas se estiraron hasta ser garras negras y afiladas como cuchillos. La camisa se rasgó por la tensión de los músculos que crecieron y se endurecieron debajo. El pelo se le erizó y sus ojos cambiaron del ámbar a un amarillo puro y salvaje. Ya no era Marcos, era la bestia, pura violencia y vigor. El charro negro, al ver ese cambio, detuvo en seco su caballo fantasma. Se notó en su postura que no esperaba un protector con esa clase de poder. Y así dio inicio a aquella batalla entre esas dos criaturas de sangre. El jinete soltó un grito que no era humano y desató lo que llevaba en la mano. Un látigo de cuero trenzado tan gordo como un brazo. Al cortar el aire, el látigo soltó chispas de fuego negro y olor a azufre, golpeando donde Marcos había estado. La piedra donde cayó el golpe se partió y empezó a humear como si lo hubiera tocado lava. Marcos no se echó atrás. Se impulsó con sus piernas recién transformadas, saltando como un felino gigantesco directo hacia el jinete. El movimiento fue tan rápido que Gavino
Detrás, solo vio una sombra negra y café. Marcos no apuntó al hombre, solo apuntó a lo que sostenía. Sus garras se clavaron en la pata delantera del caballo espectral. Hizo una palanca y, con una fuerza brutal que rompió lo que parecía irrompible, torció la extremidad del caballo fantasma. El animal relinchó con un sonido que partía el pecho. El charro negro se tambaleó en la silla de montar. El jinete, ya sin rastro de burla, actuó por instinto. Sacó un revólver que guardaba en el cinto, apuntó al pecho de la bestia y disparó 3 veces en menos de lo que dura un parpadeo. Las balas eran fuego. Le pegaron a Marcos en el pecho, con el sonido seco de la madera al romperse. Marcos gruñó y se echó para atrás por el dolor. Las balas lo hirieron, pero la piel ya se estaba cerrando rápido. El charro negro miró a la bestia que se levantaba. Entendió que el cobro de Gavino no sería fácil ni rápido. Miró a Marcos con la mirada clavada. Eres fuerte, justiciero, pero la deuda se paga siempre. No te preocupes, nos vamos a ver otra vez. El látigo se enrolló sobre sí mismo. El revólver desapareció. Y sin más, el jinete y el caballo malherido se deshicieron en la nada, tragados por el aire. Todo volvió a la normalidad casi al instante. Marcos cayó de rodillas, respirando con dificultad, luchando contra el dolor y contra el instinto de la bestia para volver a ser solo un hombre. Gavino salió temblando. Había ganado, pero el jinete le había dejado una promesa de muerte. Lo salvé, dijo Marcos, recogiendo su machete. Gavino se le echó encima, con un agradecimiento que sonaba muy falso. Gracias, me salvaste la vida, te doy lo que quieras. Marcos asintió, mirando hacia donde había desaparecido el jinete. Había hecho lo correcto, pero esa amenaza de volver a verse le causaba inquietud. El justiciero se quedó en San Esteban. Su propósito era claro: saber la verdad detrás de la visita del charro negro, y especialmente por qué había venido por Gavino, el hombre que se había presentado como una víctima indefensa. Y bueno, rentó un cuarto cerca de la plaza y empezó a investigar. Lo hacía con discreción, acercándose a la gente en las fondas y cantinas, preguntando por las cosechas y la situación de la tierra, esperando que el nombre de Gavino saliera a flote. Al principio, todos hablaban de Gavino con respeto forzado. Lo describían como un hombre de suerte y con buen juicio para los negocios. Pero Marcos sabía leer el miedo. Cuando el tema era Gavino, la gente bajaba la voz y el ambiente se volvía tenso. Una tarde, en un pequeño comedor apartado, Marcos compartió unas cervezas con un anciano campesino llamado Don Tomás. El viejo había perdido a su esposa y vivía solo, aferrado a la pequeña parcela que le quedaba. «Ese Gavino tiene tratos oscuros, muchacho», dijo Don Tomás con la voz áspera. Marcos se sirvió más bebida. «Solo lo conozco de vista». «¿Por qué lo dice?» «Porque nadie se hace rico tan rápido y de forma tan sucia. Mire todas estas tierras alrededor», dijo el anciano, señalando. Antes le pertenecían a familias enteras. Los Rivera, los Flores, los García. A todos les sucedió lo mismo. Un mal año. Una deuda que crecía sin control. Y Gavino, como un buitre, se quedaba con todo. A veces con amenazas,
a veces con papeles firmados bajo presión. Él es un acaparador. Marcos escuchaba con el rostro sombrío, la imagen de Gavino, temblando y llorando como un cordero. Se le revolvía en el estómago. Había arriesgado su vida. Había desatado su naturaleza para salvar a un criminal. ¿Y nadie hizo justicia? ¿Qué podíamos hacer? Él tiene a las autoridades de su lado. A Pancho Rentería, por reclamar su tierra, lo mandaron a golpear. Apareció una semana después, en el río, y se fue del pueblo para no volver. Gavino es el dueño de San Esteban, un tirano sin más. Marcos permaneció en silencio. Un nudo en su interior se apretaba. Continuó investigando. Preguntó por la familia de Gavino, y ahí salió el nombre de su hija, Analia. Decían que era la muchacha más hermosa, pero casi nadie la veía. Gavino la mantenía encerrada en el rancho como una posesión. Y bien, fue una anciana curandera quien le reveló la verdad completa. Le contó, en voz baja, la leyenda de la invocación. Gavino no siempre fue rico, contó la anciana, mientras preparaba una infusión. Era un hombre pobre, pero lleno de ambición. Quería ser más que nadie. Dicen que hace años, en el cementerio quebrado, hizo un pacto. Le pidió toda la fortuna al charro negro, al mismo demonio. ¿Y qué entregó a cambio?, preguntó Marcos. La anciana lo miró con lástima. Lo primero que amara de verdad. Y mire si no era un hombre ruin. A lo que más quería era a su hija. La prometió como pago, con la condición que dejara disfrutarla por unos años. Y así fue. Pero no hay plazo que no se cumpla. Y ahora el charro negro viene por su pago. Ahí, la furia de Marcos se encendió. El charro negro ya no era la preocupación. La deuda, el pacto, el espectro, eso era cosa de otro mundo. Pero la maldad de Gavino, su tiranía contra su pueblo y su propia sangre, eso era cosa de hombres. Marcos se levantó, dejando el vaso. La lucha pasada, el miedo, el dolor, todo se desvaneció. Sabía qué hacer. La justicia que buscaba el charro negro era el cobro de un pacto. La justicia que Marcos buscaba era otra, la de los vivos. Así que de esta manera, tomó su machete y se dirigió al rancho de Gavino. No esperaría que el fantasma regresara. Esta vez, la bestia de Marcos se desataría para castigar al tirano. Llegó al rancho en plena noche. El cielo estaba negro y la luna oculta. Saltó la cerca con facilidad, el corazón latiéndole fuerte. Pero, al acercarse a la casa principal, percibió que algo andaba mal. Había un olor denso en el aire, a azufre quemado, a un silencio demasiado profundo. El rancho no estaba dormido, estaba inerte. Empujó la puerta de la sala principal. Adentro, todo era un desorden violento. Muebles rotos, cuadros tirados. Y en medio de la sala, al pie de la escalera, estaba el cuerpo de Gavino. Estaba tendido boca arriba. No tenía heridas. Estaba pálido, casi gris, y sus ojos, abiertos con una expresión de horror, miraban al techo. Parecía que le hubieran arrancado el alma de un solo golpe.
y sobre el cuerpo había una sombra, no un espectro completo, solo una silueta negra y alta que se desvanecía. Y la voz, grave y profunda, resonó en la sala. La deuda no ha sido saldada aún. Marcos se quedó inmóvil, el machete apretado. El charro negro se había adelantado. Había reclamado el alma de Gavino justo antes de que él pudiera ejecutar su propia justicia. Marcos miró el cuerpo del tirano. El miedo no era suyo. El miedo de Gavino era el precio final. En el silencio, Marcos escuchó un sollozo ahogado que venía de la planta alta. Analia. El charro negro, que ya no era solo una sombra, se giró hacia la escalera y una sonrisa se dibujó en su boca. Era una sonrisa de victoria completa. Las botas del jinete empezaron a resonar en el piso de madera, mientras caminaba despacio hacia Analia. Marcos no lo soportó. Había permitido que matara al tirano, pero no permitiría que tomara a la muchacha inocente. Su furia se disparó. La transformación fue un estallido, violenta y rápida. Se dejó llevar por la fuerza imparable de la bestia. Sus músculos se endurecieron, su cuerpo creció y sus ojos se volvieron dos luces amarillas clavadas en el jinete. El machete cayó inútil. El charro negro se detuvo, sin sorpresa, observando el cambio. Parece que quieres un segundo intento, justiciero, dijo el charro negro, su voz grave resonando en el desorden de la sala. Marcos gruñó, la voz de la bestia mezclada con la suya. Te llevaste al culpable, pero no te llevarás a la inocente. Analia no tiene la culpa del pacto de su padre. Y el charro negro se echó a reír. Cabrón, si te lo he dicho, las deudas se pagan y el trato incluía esta alma. Marcos se lanzó sobre él con un salto. La bestia chocó contra el charro negro. No le importó que fuera un espectro. Marcos usó las garras, intentando sujetar al jinete. El charro negro era rápido, esquivando el agarre. Se movía como si bailara, pero era un baile de muerte. El látigo de cuero volvió a aparecer en su mano y cortó el aire, soltando chispas negras que quemaban la piel de la bestia. Marcos rugió de dolor, pero se hizo más fuerte con la herida. Agarró un pedazo de mueble que estaba tirado, un trozo de madera gruesa, y lo lanzó con una fuerza increíble. El charro negro lo esquivó sin esfuerzo. La bestia, desesperada, usó su peso. Se abalanzó contra el jinete y lo tumbó. Lo sujetó con ambas garras. El charro negro era puro aire frío y oscuridad. Estaba sujetado, pero Marcos no podía herir algo que no era de este mundo. El jinete rió bajo, pero Marcos lo obligó. Con un esfuerzo monumental, Marcos concentró toda la furia y la fuerza licántropa que tenía. Clavó las garras con tanta brutalidad que logró rasgar la capa de energía que protegía al espectro. Fue un dolor inimaginable para la bestia, como si se estuviera rompiendo por dentro, pero el ataque funcionó. El charro negro soltó un grito que rompió la cristalería de la casa. Se separó del cuerpo de Marcos, tambaleándose. Su traje, impecable antes, ahora se deshilachaba como papel quemado. Esto es imposible, Alcanzó a decir el jinete.
su voz perdiendo fuerza. En un instante, el charro negro se desmoronó. Se convirtió en un puñado de cenizas negras que cayeron sobre el cuerpo muerto de Gavino, y la sala quedó quieta. Marcos cayó al piso, agotado, casi deshecho por el esfuerzo y malherido por el látigo del jinete. Había logrado lo imposible, matar a un espectro del infierno. Pero la calma duró muy poco. Afuera, la niebla regresó de golpe. Entró por la puerta abierta como una ola fría, y entre la niebla, un relincho potente, más fuerte que el primero, hizo temblar las paredes. De las cenizas, en medio de la niebla, se materializó de nuevo el charro negro. Estaba entero, impecable otra vez, con la sonrisa amplia y fría en la cara. Ni el mismo diablo puede matarme, justiciero, dijo, sonriendo con desprecio. Yo soy el cobro. Marcos estaba en el piso, débil. Había gastado toda su fuerza. Ahora estaba a merced del jinete. Pero comunidad, el charro negro sacó de su cinto un revólver. Esta vez se notaba que era un arma muy cuidada. La bestia vio el brillo en el metal. Marcos no se movió. Sabía lo que venía. El jinete apuntó a la cabeza de Marcos. El disparo sonó en la sala. El proyectil pasó tan cerca de la oreja de Marcos que le quemó la piel. No fue un fallo. El charro negro bajó el arma con calma. Había perdonado la vida del justiciero. En ese momento, la escalera rechinó. Analia bajaba. Marcos esperaba que la muchacha gritara, que corriera, que se escondiera detrás de él. Pero Analia no corrió con miedo. Salió hacia la sala con los ojos llenos de amor. Cruzó ignorando el cuerpo de su padre y la bestia en el piso. Corrió directamente hacia el charro negro y lo abrazó con una fuerza, un abrazo verdadero, lleno de alivio. Mi amor, susurró ella. El charro negro le devolvió el abrazo. Su rostro ya no era frío. La sonrisa ahora era tierna. El jinete se transformó frente a Marcos. Su traje oscuro se hizo más elegante. Su cara dejó de ser cadavérica y se volvió la de un hombre apuesto, con el brillo de alguien que no es de este mundo, pero que tiene corazón. Montó a su caballo, que ya estaba curado de la herida, y la bestia entendió la verdad. Y es que Gavino no la había entregado como pago. La había encerrado para evitar que se fugara con su amado. El charro negro no era el castigo, era la vía de escape. El jinete y Analia, juntos en el caballo, se dirigieron a la puerta. El charro negro miró a Marcos, sin malicia, solo con una lección. Tu justicia ciega, justiciero. Ella es libre. Y con eso, cabalgaron hacia la noche. Marcos se quedó en la sala, volviendo a ser hombre, solo, junto al cuerpo del tirano. La promesa de la plata en el revólver se había cumplido como un aviso. Marcos se levantó con dolor, físico y en el alma. Había luchado contra el amor por defender a un hombre malvado. Y bueno, no se fue del rancho. Mientras caminaba por la brecha, se quedó mirando el camino por donde se había ido. Marcos el justiciero había sufrido una de sus primeras derrotas, pero eso no le molestaba. Se preguntó para sí mismo
si el charro negro fue el verdadero vengador del pueblo. Y si, al final, él había luchado en el lado completamente equivocado. Hola, querida audiencia, amada comunidad, ¿cómo están? Muchísimas, pero muchísimas gracias por llegar al final de este relato y quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo muy especial al miembro de la comunidad, Luis Villalpando. Te agradezco mucho todo tu tiempo, todo tu apoyo, espero que te encuentres bien, saludos y un abrazo. De igual manera, querida comunidad, les invito a que si les gustó este relato, que lo compartan con sus amigos, que lo compartan con sus conocidos, para que pues yo pueda seguir trayendo más relatos como este. Nuevamente les agradezco mucho por su apoyo y por su tiempo. Les deseo que tengan un muy bonito día o una muy bonita noche. Que sigan disfrutando de más terror, porque cada día, cada lunes, cada miércoles y cada viernes les traemos nuevos relatos que yo sé que les encantan y más que nada que muchos nos sentimos identificados. Les mando un abrazo y saludos a todos.